Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Es un placer estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Villanao Rego, un docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, saludamos a todos. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Esta semana hemos estado conversando de servir y salvar, y ha estado concentrado en los capítulos 41, 44, 45 hasta el 49. Lógicamente hemos conversado acerca de algunos versículos porque sería muy útil leerlos para tener contexto general. Pero vamos a encontrarnos con algunas situaciones bien especiales en este estudio. Este concepto de siervo que aparece acá, ¿no es cierto? Un concepto bien interesante que nos va a ayudar a entender el trabajo del Mesías, incluso de un siervo persa que dice por allí, que es bien interesante. Vamos a conversarlo. ¿Por qué digo que es interesante y bueno saber y estudiarlo? Porque Isaías lo escribió, y algunos creen que son unos 200 años antes. Isaías ya había muerto cuando esto sucedió, por lo tanto lo que él escribió no es de él. La verdad es que fue Jesús, Dios, quien se lo reveló como un profeta extraordinariamente excelente como fue Isaías. Bueno, ahí tienes tú, Raúl, y estimados oyentes, el hecho de que hay una teología del pueblo de Dios en la Biblia. Isaías, mandatado por Dios, habilitado por Dios, está para servir a su pueblo, a un ente colectivo que necesita recibir disciplina como un padre la administra, que necesita recibir consuelo, algo que estudiamos días pasados, y que necesita tener una visión del futuro, que necesita tener clara una identidad y una misión. Y eso es lo que va a manifestar Isaías proféticamente muchos años antes con respecto al Mesías, porque aquí queremos estudiar acerca de Jesucristo, tal como lo anunciaron las profecías, su identidad y su misión, su mensaje y su obra, especialmente el que Él fuera amigo de los pecadores y que fuera el que levantó la dignidad de esta gente descastada. Entonces hay mucha esperanza, mucho consuelo, mucho poder en este mensaje profético de Isaías, que se encarnó 7 siglos después en el Mesías príncipe, en Jesucristo. El centro del texto, el texto central de Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Fíjate que si bien él viene a librar a Israel, ¿no es cierto?, a Jacob o a Judá, vamos a decir así, los que regresaron, los libera, pero el texto habla de un Dios que es mucho más allá que un pueblo, sino de naciones, de pueblos, como Abraham, ¿te acuerdas en capítulo 12? También habla de naciones, de gentes. Interesante esas descripciones que se hace del Mesías. Ahora, lo que tú leías recién en términos de el respaldo del Padre hacia su Hijo, ocurre, al menos en forma explícita en la Biblia, en 2 ocasiones. Al inicio del ministerio de Cristo, ahí en Mateo 3, en ocasión del bautismo, vamos a decir del inicio formal, vamos a decir, del ministerio de Cristo con su bautismo, donde se escucha una voz de los cielos que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es un muy buen pasaje, por ejemplo, para un joven pastor que está iniciando su ministerio, sentir que Dios le dice: a pesar de tus fragilidades, de tus dudas, de tu falta de madurez o lo que sea, tú eres mi Hijo en quien tengo complacencia. Y Cristo escucha estas palabras al inicio, y lo mismo escucha al final, cuando ya la sombra de la cruz está sobre Cristo. Otra vez Dios lo confirma: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, es un momento cuando Cristo va a sellar
su pacto de amor con su Padre y con la humanidad en la cruz, era un momento de graves tentaciones, ¿no es cierto? Al punto que Cristo oró allí en el Getsemaní: Señor, pase de mí esta copa, pero sigue orando, pero no se haga mi voluntad. Es decir, la carne del Señor, su humanidad, quería rehuir este dolor, este inmenso sacrificio, pero Él en oración reconfirma su vocación, su caminada, su éxodo hacia el Calvario. Así que Isaías, en estos pasajes que tú anunciabas allí, del capítulo 41, 44, 45 y 49, está lleno de descripciones proféticas que constituyeron para Cristo, cuando vino 7 siglos después, como el derrotero, el plan de acción. Allí en el Isaías 41:8, hablando de una nación de siervos, dice lo siguiente: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Me gusta esta expresión, Abraham, mi amigo. Y de hecho, se registra que Abraham conversó, incluso intercedió personalmente ante Cristo cuando iba a destruir Sodoma. Esa conversación bien interesante. Dice: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Ahora está hablando efectivamente de una nación de siervos. La idea de Jesús que se presenta aquí en Isaías es que él sería un siervo, pero que también su pueblo se identificara como siervos. Siervos que están actuando, que están trabajando, que están haciendo la labor de él. No temas, dice, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Estos textos los hemos leído muchas veces, nosotros los usamos, pero en este contexto, refiriéndose a Jesús, ¿no es cierto? No temas, ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Es una expresión muy fuerte de un Dios cercano, ¿eh? De un Dios que es siervo, que va a estar con nosotros. Por eso servir y salvar es la misión de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Queremos seguir conversando acerca de siervo individual anónimo. Estamos en el entorno de servir y salvar, el Mesías que iba a venir, que lo anticipó ¿cuántos siglos antes? En realidad 700 siglos antes, ¿verdad? Y va a colocar a algunas personas, Isaías, de una manera extraordinaria, apuntándonos a que conozcamos que Dios tiene una característica que es única: poder hablar acerca del futuro. ¿Y qué es lo que dice acerca del carácter y el papel de este siervo, este Dios? Y aquí, mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y algo que habíamos conversado, Juan, que me gustó tanto, dice: no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué te parece estas reflexiones de Isaías? Esta es una visión programática de lo que el Señor haría, y que el Señor luego, seguramente con su madre en casa y con el Antiguo Testamento que él disponía, pudo entender que esa era su misión. Y por eso que aquí en Juan 8, del verso 4 en adelante, el Señor va a manifestar este espíritu hacia los pecadores. En Juan 8 está esta mujer que ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y que la traen los fariseos hipócritas delante de él para tentarlo, ¿no? Y está esa frase famosa del Señor: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió escribiendo en tierra, dice, ¿no? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Una vez más, el Señor va a cargar con la hostilidad que estaba siendo dirigida hacia esta pecadora. El Señor carga con esa hostilidad. Lo mismo hizo con
Bartimeo, lo mismo hizo con Zaqueo. El Señor cargó la hostilidad que la gente sentía hacia estas personas, ¿ya? Y allí entonces el Señor le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquí hay alguien que está, ¿no es cierto?, no excusando el pecado, pero que está hablándonos de cómo perdonar pecados y el poder que el Señor tiene para perdonar y transformar, ¿no? Vete y no peques más. El Señor produce no un maquillaje, sino una transformación, al punto que hay nuevos motivos, un nuevo estilo de vida, ¿no? Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Siempre está esta metáfora de la luz y las tinieblas, ¿ya? El Señor parece aquí tan frágil, parece un fósforo, ¿ya? Pero la luz de un fósforo, no hay poder de las tinieblas que puedan apagar la luz de un fósforo, ¿ya? Además que la capacidad calórica que un fósforo tiene es extraordinaria, ¿ya? Entonces, es lo que nosotros vemos en el Evangelio, cómo la luz se abre paso a través de las tinieblas, ¿ya? Bueno, y siempre esto está matizado con los ataques de los fariseos que los seguían, querían hacerle encerronas y trampas, ¿ya? Pero el Señor les dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, es verdad, dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, todos podemos conocer a Dios, porque todos podemos conocer a Cristo, que nos visitó, anduvo entre nosotros haciendo bien. Mira, estaba pensando en lo que tú recién mencionabas, y Juan, cuando dice que Cristo perdona a una mujer adúltera, estos dos, voy a decirlo así, estas dos expresiones son muy fuertes. Primero, mujer. Tú recuerdas la calidad que tenía en la época la mujer, pero si tú le agregas adúltera, prácticamente no valía nada, y Jesús bueno, la Raúl, levantó y la restauró. Yo recuerdo porque lo he leído, no porque lo vivía. Ajá. Vamos a ver ahora un concepto del Mesías persa que aparece acá. Lógicamente puede causarle alguna extrañeza a alguien, algún comentario, pero dice: yo el que estoy leyendo allí, Isaías 44:26, dice: yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros, que dice a Jerusalén: serás habitada, y a las ciudades de Judá reconstruidas serán, y sus ruinas reedificadas. Es una promesa que se había dado con Isaías. ¿Te acuerdas que había hablado Isaías insistentemente que esto iba a pasar, que iba a venir algo nuevo, y ahora viene ungido a hacer estas cosas, que dice: a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar? Empiezan a aparecer algunas expresiones que lógicamente detallan lo que iba a ser el Mesías, pero luego uno se encuentra y dice: así dice Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones. ¿Qué te parece a ti esa expresión? Bueno, un rey que proviene de otra tradición, de otra religión, de otra cultura, pero que igual es un siervo de Dios. O sea, los planes de Ciro van a coincidir con los planes de Dios, y Dios lo utiliza para derribar este poder opresor que es Babilonia y liberar a su pueblo. Nota tú que la acción de Dios es positiva y es negativa. Es negativa para aquellos que se le oponen y para aquellos que tienen cautivo a su pueblo, y es positiva para su pueblo en términos de liberarlo, ¿ya? Así que es el mismo Dios, y una misma acción de Dios produce distintos efectos, como ocurrió en Egipto. Dios actúa, por ejemplo, con las plagas en Egipto, y el corazón de Faraón se endurece cada vez más, en tanto que al
correr adelante, al seguir las plagas avanzando, están más cerca de la liberación que se produce después de la 10ª plaga. Entonces, no debemos nunca tener temor por la acción de Dios, porque Dios siempre va a actuar en favor de su pueblo. Pero si yo voluntariamente una y otra vez me ubico en la vereda del frente, entonces sí tengo razones para temer a Dios, ¿no es cierto? Porque cuando Dios actúa, entonces lo hace siempre para liberar, pero a aquellos que son los opresores, entonces recibirán su recompensa. ¿Ya? Dios entonces es justo, tal como lo revela la palabra. Recuerda usted que estamos hablando de servir y salvar, y Dios tiene ese propósito, salvarlo, y usará los medios necesarios para que nosotros entremos por ese camino y un día estemos gozando la eternidad con Él. Los 2 ideas que vamos a presentar rápidamente es esperanza por anticipado y otro concepto de un siervo que siente y sufre. Son expresiones directamente mencionando al Jesús que iba a estar con nosotros, que estuvo con nosotros y que en realidad sufrió lo que uno no se lo puede imaginar, a no ser que estudie con detención la palabra de Dios y vea cómo actuó Satanás en contra del Mesías. Yo leí en la semana el concepto del sufrimiento como lo expresa Hebreos cuando habla de Hebreos 11, es el gran capítulo de la fe, ¿no es cierto? Uh-huh. Estos hombres que actuaron por fe. Pero cuando uno los mira y dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron por acá, por allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados incluso, etc. ¿Esos son los siervos? ¿Y cómo Dios permite que suceda todo eso, no es cierto? Se viene a la mente enseguida Juan el Bautista. Bueno, siempre ha estado esta inquietud. ¿Cómo es que si tenemos un Dios bueno, nos pasan cosas malas? Y hay que entender de que nosotros vivimos en un mundo, después de Génesis 3, de la caída en pecado, en un mundo enfermo, un mundo rebelde, un mundo que está de espaldas a Dios. Entonces, no se puede pretender de que los cristianos tengan una experiencia distinta a sus líderes. Jesucristo fue un siervo sufriente, y Él sufrió desprecio, Él sufrió la indiferencia, sufrió el complot de los líderes religiosos judíos de su tiempo, y sufrió también la incomprensión de sus propios discípulos, que nunca entendieron realmente la profundidad de su misión. De manera que nosotros haríamos mal en pensar de que seguir a Cristo es una cuestión fácil, que es un asunto grato, que es un asunto divertido o que es un asunto de cualquier otra índole, ¿no? Porque en el mundo vamos a tener aflicción. Vivimos en un mundo que ataca a Cristo y a sus seguidores. Una persona, por ejemplo, es alabada cuando manifiesta sus ideales, pero cuando esa persona empieza a vivir sus ideales, en la fábrica, en la universidad, donde sea, difícilmente va a ser tolerado, va a ser atacado, ¿ya? Y a veces en ambientes laborales hay cristianos sinceros que son atacados y las personas que atacan ni ellos entienden por qué le tienen mala estima a esta persona. Y es un fenómeno espiritual, es un fenómeno interno del alma humana. Lo mismo puede pasar en la universidad, etc. El Señor nos ha dicho que en el mundo hay aflicción, pero que Él ha vencido el mundo, ¿ya? Y Él ofrece su auxilio y su protección en el momento adecuado. Hay libros de la Biblia que están llenos de grandes aventuras, de grandes riesgos. Por ejemplo, el libro profético de Daniel. Hay un rey caprichoso que manda a matar a todos los sabios, por ejemplo, que manda a 3 jóvenes al horno de fuego, que manda al profeta Daniel a un foso con leones hambrientos. Es decir, hay una aventura sobre la otra y nunca hay abandono de Dios. Claro, en algún momento uno puede decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me pasa esto?
No, en todos los casos Dios estuvo cerca de sus hijos, ¿ya? Y en todos los casos hubo un rescate en términos extraordinarios, donde el poder de Dios se manifestó. De manera que hay riesgos, pero también hay protección. Nunca abandono, siempre hay protección de parte de Dios. Habíamos conversado acerca de la misión difícil para el siervo. Allí en Isaías 49 lo describe de una manera extraordinaria. Pero el versículo 6, 49:6 dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Difícil el trabajo del Mesías, el trabajo que viene, y lo describe Isaías allí como que es llamado desde el vientre, una espada aguda. Dios lo glorificará a él, ¿no es cierto? El mensaje no será aceptado, y eso al revisar el Nuevo Testamento se encuentra con eso. Atraería a las tribus de Israel, Juan 12:32, y sería luz para las naciones, como hemos comentado, y sería menospreciado y abominado. ¿Cuándo lo está diciendo Isaías? ¿En qué época de la historia? Esto es en tiempo de que vivió Isaías. Vamos a poner 600 años antes de Cristo. 700 más o menos. 700 años. Sí. Y lo extraordinario es que efectivamente todo lo que él dijo se cumplió. Y por eso que uno dice, qué bueno es confiar en la palabra de Dios, en este Dios maravilloso. Es una misión que tuvo conceptos difíciles de rechazo. Jesús no dejó o no cejó, digamos así, en su empeño de llegar adelante. Y gracias a eso podemos nosotros también tener opción a una vida y una salvación muy diferente. Ahora, el Señor no estuvo exento de desánimos, ¿ya? O ser desviado de su misión. El Satanás desde el principio le ofreció los reinos del mundo si se postraba y adoraba. Es decir, te ofrezco los privilegios sin la cruz. ¿Te imaginas tú un Mesías sin cruz? ¿Un Cristo sin la cruz? ¿Cómo se entiende? Esa fue la tentación. Y cada persona como nosotros, ¿no es cierto? Un padre tiene una misión. Satanás lo va a tentar para que no la cumpla. El que es casado tiene una misión. El profesor tiene una misión. Y todos nosotros somos tentados a no cumplirla todos los días, a ser negligentes, descuidados con nuestra misión. Un hijo tiene una misión, un estudiante tiene una misión. Está en una época joven de su vida donde su responsabilidad es estudiar, obtener buen rendimiento, llevar alegría a su hogar, que los esfuerzos financieros y de todo tipo no están siendo dilapidados, sino bien aprovechados. Eso es lo que los padres buscan, y ese es su alegría y su salario, vamos a decir así, que los hijos sean mejor que sus padres, aprovechen las oportunidades. Todos tenemos una misión, y el Señor se ajustó a su misión. La misión de Cristo fue morir en la cruz. Nosotros no somos llamados a morir en la cruz, el Señor ya lo hizo, pero somos llamados a unirnos con Él como siervos en servir, ¿no? Que es una figura bastante opuesta a lo que significa el ejercer el poder. En la iglesia de Cristo también hay poder, pero poder que se ejerce en forma misericordiosa. En el mundo se habla mucho de poder, y poder que se hace sentir muchas veces para aplastar, para humillar. El poder de Dios es para levantar. El Señor utilizaba su vasto poder, su inmenso poder divino, cuando estuvo en esta tierra, pero para levantar, para iluminar, nunca para enceguecer o aplastar a alguien. Hay lecciones de liderazgo muy importantes, cómo el liderazgo debe ser llevado adelante. Y el estilo es del liderazgo del siervo, del que sirve, ¿ya? No del que se sirve a sí mismo. Ministro significa, la palabra juperetes, significa servidor, uno que rema, ¿no? Ni siquiera el que lleva el timón. El ministro de ahí viene el término ministro también en los gobiernos, ¿no es cierto? Cada presidente pone ministro. Es el que rema, el que sirve. Se entiende su función en términos de servicio, no de gloria y pompa humana.
Quisiera terminar con una expresión que aparece acá en un libro que se llama Exaltar a Jesús. En el corazón de Cristo, donde reinaba perfecta armonía con Dios, había perfecta paz. Nunca le halagaban los aplausos, ni le deprimían las censuras o el chasco. En medio de la mayor oposición o el trato más cruel, seguía de buen ánimo. Estoy pensando en el momento de la transfiguración, ¿te recuerdas? Hay una expresión que puede doler mucho. No has podido o no han podido orar conmigo en este momento, ¿te acuerdas tú? ¿Qué habrá sido en su mente? Y estaba listo para ir a la cruz. Amables oyentes, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias.